Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el lugar del mundo que usted me esté viendo ahora. Mis amigos, mis hermanos, mis seguidores y compatriotas y adversarios, le doy la bienvenida una vez más aquí a su canal de YouTube, El Palenque del Cimarrón. Hoy voy a responder a varias personas, incluyendo amigos, incluyendo seguidores, compatriotas, pero principalmente adversarios, y a una señora que no voy a mencionar su nombre, pero comenzando esta dinámica le voy a ir respondiendo a sus preguntas y a sus ataques. Bien, como todos saben, el día de ayer yo hice una directa en la cual hablé y di mi opinión y reflexioné acerca de hoy la guerra que se ha planteado Israel contra Irán e Irán respondiendo a los ataques de Israel. Pero no voy a dilatar más y voy a responder a esta señora, que es se ve que una persona mayor, judía, de religión judía, no sé si es que vive en Israel o en Cuba o en Estados Unidos, cubana, que me dijo, entre todo, me dijo que me había reído y me había alegrado de las muertes de personas inocentes en Israel, que estaba muy contento con los ataques violentos de Irán contra Israel. Y yo le voy a contestar. Le voy a contestar a modo que también le sirva de contesta a los otros adversarios que hablaron de esto. Principalmente a ella, que fue la que más me recalcó. Si revisan mi directa de ayer de este canal, yo dije no estar de acuerdo con los daños y con los muertos que se producían de ambas partes. No estaba de acuerdo con la muerte de civiles, ni de niños, ni de personas inocentes. Pero tengo que reflexionar para que estos atacantes entiendan. Israel cometió, y lo vuelvo a repetir aquí, un error garrafal. Sin alterarme, te lo voy a decir despacio. Ha cometido un error garrafal. ¿Por qué, señora? ¿Y por qué, enemigos y adversarios? Porque Israel cumplió órdenes, y perdóneme, estoy hablando del gobierno sionista de Israel y el ejército sionista de Israel. Cumplió órdenes y se convirtió en el perro de siempre, faldero del gobierno de los Estados Unidos, que le dio información de inteligencia. Por favor, yo quiero que me empiecen a notar, y es muy necesario compartir esta directa. A mis amigos, a mis seguidores, a mis compatriotas, compartan esta directa porque el dato que estoy dando aquí no es mentira, es fidedigno y lo voy a ir organizando. El gobierno de Estados Unidos y el sistema de inteligencia, la NSA, le pasó información satelital e información precisa de objetivos económicos, plantas nucleares, sitios económicos y políticos donde vivían incluso científicos y militares. Israel, cumpliendo con la orden que le dio el gobierno de Estados Unidos, efectuó un ataque al cual llaman preventivo, pero es un ataque porque y hasta ese momento Irak no había efectuado ni un ataque directo hacia ciudades ni al gobierno israelí, cuyo ataque murieron personalidades militares, políticas y científicas. Se destruyeron centrales nucleares que por su contaminación peligrosa puede provocar la muerte de civiles y personas inocentes. Escuchen y anoten. Y yo dije ayer que el león persa estaba tranquilo. Hoy no voy a decir que estaba dormido, estaba tranquilo. Y hay que recordar
la guerra Irán-Irak, donde Irak también, estimulado por el gobierno de Estados Unidos, atacó a Irán por problemas fronterizos. Y que nunca, en aquellos años 80, 90, nunca pudo Irak derrotar al ejército iraní, que no tenía el desarrollo, la preparación y la altura que tiene hoy tecnológica, militar y de preparación táctica. Todos sabemos que Irán es un país bien religioso, donde, por supuesto, aquí la dominación es por un ayatollah, que es un líder religioso, el cual lleva adelante este país y su política. Pero vuelvo a repetirte, señora, que si Israel, el gobierno israelí y el ejército israelí, no hubiera efectuado estos ataques, hoy no existiera respuesta, y escuchen, respuesta desde Irán. Porque vuelvo a decir que provocó muertos civiles, daños económicos, daños científicos, daños militares y a centrales nucleares, a personalidades políticas, militares y científicas. Muerte como a su población civil. Era de esperar, y ya lo había advertido Irak, que respondería con todo fuego hacia Israel si se realizaba un ataque. Bien, señora, le he respondido hasta aquí lo que usted no interpretó en mi directa, por eso quiero que compartan. Israel, durante más de 60 años o más de 6 décadas, viene realizando ataques, bombardeos, invasión a Palestina, produciéndole daño total a la infraestructura palestina, atacando hospitales con niños, inclusive escuelas con niños, asesinando niños. No voy a decir más que asesinando niños. Israel se ha convertido en un gobierno genocida, fascista, que tiene una limpieza étnica contra Palestina. Ha ocupado territorio palestino y ha demolido sus casas y se la ha entregado a colonos judíos o israelitas. Esto es, señora, crimen de lesa humanidad, porque viola el derecho internacional, viola leyes y tratados internacionales, señora judía cubana. Hoy, si la justicia fuera real y si Estados Unidos fuera un país limpio, Netanyahu estuviera detenido y preso y juzgado ante tribunales internacionales por genocida y por ordenar crímenes de lesa humanidad. Han atacado a periodistas, francotiradores y enfermeras en actividades de rescate de heridos y la han asesinado. Ha asesinado a socorristas, a médicos internacionales que han estado en la Media Luna Roja. Ha atacado caravanas de 6 ambulancias. Asesinó a los médicos y a los socorristas y lo sepultó con ambulancia y todo. Crimen de lesa humanidad. Israel ha destruido la infraestructura total de Palestina y de la Franja de Gaza y de Gaza. Total, ahí están las imágenes, señora. Parece mentira que usted hable de demonio cuando el demonio ustedes lo tienen dentro. Dios es un Dios de amor, señora. Israel no es el país de Dios, porque Dios no aprueba la muerte. Dios creó la vida en la tierra, que empezó según Adán y Eva. Pero Dios ni justifica ni aprueba la muerte de inocentes, como lo ha hecho Israel contra una población inocente e indefensa de Palestina.
Pero señora, Israel durante también más de 6 décadas ha atacado al Líbano, la ha invadido, le ha asesinado población y la ha destruido. Otro país árabe. Israel, el gobierno sionista de Israel, atacó, invadió el Golán sirio. Ciudades sirias la bombardeó y también asesinó a población civil indefensa, atacando objetivos científicos, económicos y políticos. Apoyó a este grupo que hoy está en el poder, de Al Qaeda. Entonces, señora, le pregunto a usted, ¿quién es el demonio? ¿Quién es el asesino? Ahora Israel ataca a Irán y le destruye centrales nucleares. ¿Y cuál sería la respuesta de Irán? Pues responder a este ataque. Es la respuesta de Irán al ataque. Israel nunca había sufrido de su propia medicina, así lo dije ayer. ¿Por qué? Porque tiene todo el apoyo político, económico, financiero y militar de los gobiernos de Estados Unidos. El gobierno israelí apoya el lobbying político de Estados Unidos y lo financia en sus elecciones. Por favor, hay que investigar más. Y se cree con el derecho y se cree o lo usan como el perro gendarme de los Estados Unidos en el Medio Oriente contra países árabes que hoy, señora, ante el crimen, ante la violencia genocida, racista y étnica que lleva el ejército sionista de Israel y su gobierno sionista, se han unido los que más han sufrido estos ataques. Se han unido las fuerzas de Hezbollah, la fuerza de Hamas, la fuerza de Irán y los yemenitas. Y están atacando a quien creyó o se creyó que era el Dios del mundo. Y a quien hacía y deshacía sin que nadie lo parara. Culpables de esto, señora, están los países de la Unión Europea que callaron ante el genocidio de Israel contra ciudades palestinas, contra el Líbano, contra Siria y contra Irak. Nadie hay un papel que diga el gobierno de Netanyahu ha violado las leyes del mundo atacando a un país soberano y causándole muerte y destrucción. Señora, hoy la respuesta de esos que han sentido la arrogancia y han sentido la violencia bárbara de este ejército fascista, racista, sionista, está recibiendo lo que él buscó. Y si es bíblicamente, hoy Netanyahu está destruyendo a la nación de Israel, esa nación que se creó después de la Segunda Guerra Mundial y que quiso expandirse con su expansionismo sobre las tierras árabes, señora. Y no ha creído ni ha parado ante el llamado del mundo, porque el mundo se ha volcado en manifestaciones contra la guerra de Israel contra Palestina y no ha parado. Hoy Netanyahu está ardiendo porque creyó que había logrado, creyó que era el soberano, creyó que podía con la fuerza y la unidad de estos países árabes. Y hoy vemos con tristeza, señora, cómo se bombardean ciudades israelíes por la provocación de su gobierno y su imprudencia, señora. Su imprudencia. Por eso yo pido que se comparta esta directa y que llegue a Netanyahu. Asesino, asesino como tu ejército. Allí hay un video donde maltratan
a los prisioneros, señora, porque celebraban la respuesta de Irán hacia Israel. Abusadores, violadores de los derechos humanos. Señora, el pueblo árabe ha dicho basta y puede haber una carnicería mayor. Hoy Netanyahu sobra allí en ese gobierno y es necesario llegar a la paz y respetar la frontera y establecer un Estado palestino como se lo merece, como se estableció el Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Y no el silencio de Europa. Y no el silencio del gobierno de los Estados Unidos, que está detrás de todo esto, señora. Ese loco, ese esquizofrénico neutralizado, ese diabólico, que todos los días tiene una guerra incluso con aquellos que lo apoyaron a llegar al poder, como hoy la tienen contra Elon Musk, que hoy no se sabe en qué va a parar tampoco. Un presidente, señora, convicto y que fue demostrado culpable de los delitos de los cuales fueron acusados. Y ahora en las redes sale sus orgías con menores que pagaba y prostitutas, señora. En la historia de la humanidad, este señor tampoco merece estar en ese gobierno. Y hay personas, y hay latinos, y hay judíos que apoyan a este descelebrado, inmoral de Donald Trump. Señora, me apena tener que decirle esto. No apruebo la muerte de nadie, ni de allá, ni de acá, ni de acullá. Estoy en contra de la muerte, estoy a favor de la paz. Pero solo habrá paz cuando el gobierno sionista de Israel y su ejército se retire de la ocupación de los territorios ocupados ilegalmente. Cuando firmen un tratado de paz de no expansión y cuando se devuelvan las tierras a los palestinos. ¿Qué puede usted decirme de esto, señora? Usted no dice ni habla de esto. Claro, usted le duele su callo, pero ¿por cuántos años han estado volviéndole el callo a los árabes, a los palestinos, a los libaneses? ¿Por cuánto tiempo a los sirios que hoy vieron derrocado a un gobierno y hay una horda asesina asesinando cristianos y simpatizantes del gobierno de Assad? Señora, usted no habla de esto, como no se habla lo interno de los Estados Unidos, que hoy también hay una guerra que tiene este presidente hacia los emigrantes, hacia los latinos, por una limpieza étnica también, donde abusan, masacran, aplastan, maltratan salvajemente, violentamente y detienen violentamente, rompiendo los cristales de sus autos, sus puertas, los sacan de iglesias. No respetan a Dios. Este loco también tendrá que tener un castigo. Este loco tendrá que sufrirlo como los tantos otros malos cubanos que están allí callados. Y yo espero que un día también tengan lo suyo. Porque no se puede vivir del mal, del odio. Señora, yo no odio ni la odio a usted. Pero hay que entender, hay que sentarse, hay que pensar y decir quién ha sido el que ha violentado las leyes internacionales, ha invadido, ha bombardeado, ha lanzado misiles y ha asesinado a niños inocentes, a poblaciones inocentes. La ha destruido sus hospitales, sus escuelas, sus acueductos, sus plantas eléctricas. Señora, me va a perdonar, pero hoy tendría que estar en el banquillo de los acusados Netanyahu, el propio Trump y los que apoyaron a Netanyahu estar allí, y los militares asesinos del ejército sionista de Israel. Gracias, mis hermanos, por todo lo que me escribieron y gracias por lo que me dieron las gracias por lo que hice. A ustedes adversarios, yo le acabo de dar una respuesta. Pero a mis amigos, a mis seguidores, a mis compatriotas, le pido que compartan esta directa. Compartan para que el mundo conozca la verdadera historia que hoy se oculta en las redes y en las
transnacionales de la información estadounidense que no hablan de esto. Israel trata de callar a los periodistas y pone censura para que no se conozca la verdad a lo interior de Israel. Y ahí están. Israel ha atacado, el gobierno israelí y el ejército ha secuestrado en aguas internacionales embarcaciones y a personas que llevaban carga de solidaridad con el pueblo palestino. Otra violación del derecho internacional, otra violación de leyes y tratados internacionales que no lo habla usted, señora. Pero bueno, sabemos de qué pata usted cojea y qué le duele. Si a usted le hubiera tanto y fuera tan buena cristiana y tan buena persona y de tan buen corazón y creyera de verdad en Dios, dijera: no estoy de acuerdo con los crímenes que ha realizado el gobierno de Netanyahu y el ejército sionista de Israel con los árabes, con los palestinos. Gracias, mis hermanos. Dios me lo bendiga mucho. Que Dios hoy bendiga también a los inocentes, tanto de un lado como de otro. Vivamos en paz, pero para que haya paz, lo primero que hay que reconocer quién ha violado esa paz. Que se retiren de las tierras ocupadas hoy el gobierno sionista de Israel y su ejército. Y que se reconozca el Estado palestino para que haya una Palestina en paz. Una Palestina que no está armada, desarmada y ha sido atacada, violentada y asesinada. Solo así llegaremos a una paz. Solo así se acabará la guerra. Pero el malvado del norte brutal, que alimenta la guerra, que arma, que financia, que da órdenes, también tiene que parar. El mundo está a llegar a una tercera guerra mundial por cualquier parte. Hoy hierve el mundo por la guerra de Ucrania y Rusia, por la guerra entre Pakistán y la India, por la guerra que hoy existe entre Israel e Irán. Hoy hierve el mundo porque hoy el mundo tiene armas nucleares. Irán no está solo. Señora, y si Israel nunca ha sentido una guerra en su territorio, señora, si no se marcha de las ocupaciones de las tierras que su ejército ha ocupado ilegalmente, habrá caos, destrucción y muerte. La que no quiere la humanidad. Pero solo llegaremos a la paz cuando Israel reconozca su atroz genocidio ante o contra los países árabes, incluyendo a Palestina. Que Dios me lo bendiga a todos. Hasta la victoria siempre. Viviremos y venceremos.